Buenos días, mi nombre es Carlos Güemes, yo soy un consultor en seguridad vial y hoy les voy a exponer acerca del tema de la velocidad. La velocidad es considerada un factor de riesgo por dos motivos. El primero, cuanto mayor es la velocidad de conducción, mayor es el riesgo de que ocurra un accidente de tránsito. ¿Y eso por qué se debe? Se debe a que cuando se aumenta la velocidad, se reduce la distancia disponible para que el conductor reaccione ante determinado evento o ante una determinada circunstancia. Entonces, la persona va a tener menos espacio para poder reaccionar y llevar una maniobra, ya sea una maniobra evasiva o una maniobra de frenado, de forma segura. Esa es la primera razón. La segunda razón es que a la hora de que ocurre un impacto, va a haber una mayor transferencia de energía cinética. Tanto el cuerpo humano como la estructura de los vehículos pueden tolerar ciertos niveles de transferencia de energía, pero cuando se sobrepasan esos niveles, entonces aumenta el riesgo de que ocurran lesiones severas o mortales. De acuerdo a Nilsson realizó un estudio acerca del riesgo de que ocurran accidentes de tránsito y el riesgo de que ocurran lesiones en función de la velocidad media del flujo vehicular. Entonces, Nilsson desarrolló un modelo conocido como el modelo de la potencia, mal traducido al español como el modelo de la energía. Y les digo mal traducido porque en inglés se le conoce como the power model. Power, pues sí, se puede traducir como energía, pero en este caso es una potencia matemática. Y potencia matemática también se escribe con la palabra power. Entonces, este modelo matemático utiliza factores potenciales para calcular el riesgo de que ocurran accidentes o lesiones en función de los diferenciales de velocidad. Entonces, de acuerdo al modelo de la potencia de Nilsson, lo que logró describir es que si hay un cambio, por ejemplo, de un 10% en la velocidad promedio de conducción, incrementa a un 20% el riesgo de que ocurran lesiones, accidentes con lesiones. Y hay relaciones similares para lo que son accidentes con fatalidades y también hay relaciones similares para lo que son los accidentes con solo daños materiales. Entonces, ese riesgo ha sido modelado por este modelo de la potencia de Nilsson, mostrando que efectivamente al aumentarse la velocidad aumenta tanto el riesgo de que ocurra una colisión como de que la colisión sea más severa y viceversa. Si se disminuye la velocidad, entonces por supuesto se disminuyen los riesgos correspondientes. Luego está el tema de la vulnerabilidad de los usuarios. Y la vulnerabilidad es un concepto que se asocia a los tipos de interacción entre los usuarios de las vías y a la velocidad del impacto. Entonces, con tipos de interacción me refiero a que cuando las personas van circulando por las vías pueden ocurrir diversos tipos de interacciones entre usuarios, ya sea que pueden haber peatones cruzando las calles y entonces se exponen a interacciones con los vehículos. Hay vehículos que pueden estar cruzando transversalmente una vía, entonces hay interacción ya no entre vehículo y peatón, sino entre diversos tipos de vehículos. O podrían ocurrir interacciones en las cuales los vehículos se puedan topar de frente y tener colisiones frontales, entre otros tipos de interacciones, interacciones con ciclistas, etc. Entonces, se han hecho estudios acerca del riesgo de que una persona muera de acuerdo al tipo de accidente, que obviamente el tipo de accidente viene asociado a las interacciones que puede haber entre los diversos usuarios de las vías, y de acuerdo a la velocidad del impacto. Entonces, en este gráfico que les voy a mostrar, se puede apreciar cómo a una velocidad de 30 km por hora, si se atropella un peatón a una velocidad de 30 km por hora, el riesgo de que esa persona muera existe, pero es bajo, es de apenas un 10%. Pero si la velocidad aumenta a 60 km por hora, el riesgo de que la persona muera es de un 90%. Entonces aquí vemos que con el aumento de la velocidad se puede llegar a sobrepasar el límite de tolerancia del cuerpo humano
ante el impacto, bueno, y lo cual está también relacionado con las características del diseño del vehículo. Y esto es muy importante siempre tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la ley de tránsito dice que existe un límite de velocidad que yo lo considero como un límite de velocidad sugerido, porque a ese límite de velocidad la ley de tránsito dice el conductor puede ir a 20 kilómetros por hora más que el límite establecido. O sea, realmente es un límite sugerido y el límite de velocidad verdadero se encuentra sumándole 20 kilómetros por hora más al límite que se encuentra en la señal de tránsito. ¿Y cuál es el riesgo? Que, por ejemplo, si pasamos de una zona de 40 kilómetros por hora, que es donde se encuentran muchas interacciones con peatones, 40 kilómetros por hora es un límite de velocidad que se encuentra en zonas urbanas. A 40 kilómetros por hora, de acuerdo a este gráfico, el riesgo de que una persona muera está entre 20 y 30%. Y como le digo, si a ese 40 kilómetros por hora le agregamos los 20 kilómetros por hora que da de margen la ley de tránsito, el riesgo de que muera un peatón incrementa a un 90% aproximadamente. Y el gráfico no solo te muestra lo que son los accidentes con peatones, también muestra lo que son las colisiones en ángulo recto, las colisiones frontales entre vehículos. Y viene ocurriendo el mismo fenómeno. En el caso de las colisiones laterales, nosotros encontramos vías en las cuales pueden haber interacciones en ángulo recto entre vehículos, o sea que los vehículos pasan cruzando transversalmente las vías, pero las vías dicen que tienen un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Pero ya sabemos que si dice 60, la gente puede ir tranquilamente 80. E igual a 80 kilómetros por hora, el riesgo de que un ocupante de un vehículo muera sube más o menos a un 90% o un poquito más. Y lo mismo ocurre con las colisiones frontales. Entonces, lo que está pasando es que los tejidos del cuerpo humano tienen cierta resistencia, cierta tolerancia a las transferencias de energía. Pero cuando se excede esa energía, se van a romper los tejidos. Y esa ruptura de tejidos se puede expresar en lo que son rupturas de huesos, puede expresarse en desprendimiento manifestarse en desprendimiento de órganos, puede manifestarse también en lo que es la perforación de órganos, debido a la ruptura de los huesos también, o por la introducción de ciertos elementos que pueden estar dentro de la cabina del vehículo. Y cuando este tipo de lesiones ocurre, en algunos casos pueden producirse heridas graves o mortales, como por ejemplo lo que es el desprendimiento de la aorta. Puede ser un tipo de lesión que ocurre cuando se desacelera súbitamente el cuerpo, entonces hay una inercia a los órganos de continuar el movimiento, y cuando son detenidos súbitamente se puede dar la ruptura de la aorta, o lo mismo puede pasar con el cerebro, que está flotando en el líquido cefalorraquídeo. En el momento de que ocurre una desaceleración brusca, el cerebro va a continuar moviéndose, se va a continuar desplazando dentro de nuestro cráneo, y al entrar en contacto con el hueso del cráneo pueden ocurrir contusiones, entre otros tipos de lesiones que pueden aparecer. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Cuanto mayor es la velocidad de conducción, mayor va a ser la energía que se va a transferir. La ecuación de la energía cinética es la masa del objeto por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Eso lo que significa es que si se duplica la velocidad de conducción, la energía cinética se va a cuadruplicar. Entonces, por eso es que el riesgo de que una persona muera en el caso de un atropello crece exponencialmente a partir de cierto valor, que en este caso es un valor de 30 kilómetros por hora. En el caso de los vehículos, lo que pasa es que la estructura de los vehículos no es infinitamente rígida. La estructura de los vehículos ofrece protección, pero es una protección limitada, y esa limitación está dada por los requerimientos de fabricación. Hay regulaciones internacionales que dicen un vehículo debe poder ofrecer protección a los ocupantes a velocidades específicas, que en el caso de las colisiones en ángulo recto, o sea, las que se pueden encontrar en intersecciones,
La velocidad máxima de protección establecida en regulaciones internacionales ronda entre los 48 km por hora y 50 km por hora, ronda por ese margen, hasta donde me acuerdo. Después de los 50 km por hora, el riesgo de que la persona sufra lesiones serias o mortales va a empezar a incrementar y sube exponencialmente también, lo cual se puede apreciar en el gráfico. Lo mismo con las colisiones frontales. La velocidad de prueba, de acuerdo a regulaciones internacionales, no excede los 70 km por hora para el caso de colisiones frontales. Por esa razón, en el gráfico se puede apreciar que después de los 70 km por hora, el riesgo de morir incrementa exponencialmente. Importante aclarar, el concepto de una velocidad alta de conducción no se establece con base en un valor específico. Hay gente que dice, bueno, voy manejando rápido porque voy a 100 km por hora o a 120. Eso es falso. Una velocidad alta de conducción va a depender del tipo de interacción que vaya a haber con los otros usuarios de las vías. Entonces, como les digo, si están interactuando con peatones, una velocidad de conducción alta es 50 km por hora, porque a 50 km por hora tienes un riesgo de matar a un peatón de un 80%. Entonces no es necesario que una persona desplace su vehículo a velocidades que sobrepasen los 100 km por hora para poder matar a una persona. Eso va a depender de los tipos de interacciones. Es por eso que los límites de velocidad van a variar dependiendo del tipo de utilización de las vías y dependiendo del entorno de las vías. En las zonas urbanas, usualmente lo que se encuentra en Costa Rica son límites de velocidad de 40 km por hora, que ya hay una tendencia a establecerlos en 30 km por hora. Luego hay otras zonas donde el límite de velocidad es 60 km por hora, donde hay interacciones en ángulo recto con vehículos. Pero también hay veces que esas vías son de uso mixto y hay interacciones con peatones también. Entonces hay que tomar en cuenta que hay veces que los límites de velocidad pueden entrar en ciertas incongruencias, sobre todo considerando que hay un margen de 20 km por hora sobre el límite de velocidad de acuerdo a la ley de tránsito en Costa Rica. Y ese margen lo que hace es que evita que se dé una regulación eficaz de los límites de velocidad con base en la protección de la vulnerabilidad del cuerpo humano ante las colisiones. Cuanto mayor es la velocidad de conducción, mayor es el tiempo que se requiere para frenar el vehículo, o sea, menor es la distancia disponible para frenar el vehículo. Y eso ocurre porque en el proceso del frenado de los vehículos intervienen varios factores. Primero está lo que se considera como el tiempo de percepción y los tiempos de percepción y reacción. El tiempo de percepción es el tiempo que requiere una persona para percibir que hay un peligro, por lo cual esa persona tiene que tomar una decisión. Entonces, la persona necesita un riesgo para percibir que hay un peligro. Que por supuesto, si la persona está distraída utilizando el celular o con algún otro distractor, ese riesgo, ese tiempo de percepción va a aumentar considerablemente. Y eso va a aumentar también el riesgo de una colisión. Pero suponiendo que ya una persona percibió que hay un riesgo, esa persona va a pasar por un proceso en el que dice, ok, he identificado que hay un riesgo, ahora tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo en mi proceso de conducción. Ese algo puede ser que vaya a tocar el pito, ese algo puede ser que vaya a cambiar de carril para hacer una maniobra evasiva, puede ser la activación del sistema de frenos del vehículo. Pueden ser varias cosas. Supongamos que la persona decide activar el freno. Entonces lo que pasa es lo siguiente. La persona primero percibe que hay un riesgo y entonces la persona analiza cuál es la maniobra más segura que tengo que hacer. La persona, después de hacer ese análisis, se da cuenta que la maniobra más segura es llevar a cabo la acción de frenado. Y entonces en ese momento la persona tiene que retirar su pie del acelerador y moverlo al freno y presionar el pedal del freno. Durante todo ese proceso de que la persona percibe, analiza, decide, reacciona, durante todo ese proceso la persona va a seguirse desplazando a la misma velocidad, una velocidad constante. Y por supuesto, cuanto mayor es la velocidad de conducción, mayor va a ser el tiempo que va a
desplazarse esa persona antes de alcanzar el riesgo. Se dice que el tiempo de percepción-reacción es aproximadamente 1.5 segundos. Eso no es del todo preciso, porque los estudios más recientes que he leído han mostrado que no existe una variable considerada, mejor dicho, no existe una constante que diga que el tiempo de reacción promedio de las personas es tanto, porque varía mucho, es totalmente variable. Inclusive la misma persona no va a tener el mismo tiempo de reacción porque hay muchas circunstancias que hacen que el tiempo de reacción cambie. Si la persona ha descansado o no, si la persona tiene experiencia o no. La geometría vial tiene influencia en el tiempo de reacción, si hay distractores o no. El estado de la vista, la visibilidad, puede afectar el tiempo de reacción. Entonces ya estamos hablando de la vista de la persona tanto como de las condiciones climáticas. Entonces hay muchos factores, inclusive el cansancio, la fatiga puede tener una influencia en el tiempo de reacción. Hay muchos factores que van a influir sobre el tiempo de reacción de las personas y por lo tanto no se puede hablar de una constante específica que diga, ok, el tiempo de reacción es 1.5. Eso es un aproximado que se ha adoptado para hacer ciertos cálculos, pero no existe tal cosa como una constante. Lo que se ha demostrado es que el tiempo de reacción cuando la persona va concentrada, cuando no está distraída utilizando el celular o haciendo otra cosa, el tiempo de reacción puede inclusive llegar hasta 2 segundos. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Puede variar, sí, y puede llegar hasta inclusive 2 segundos. Entonces este gráfico que les estoy enseñando, esto se los explico porque el gráfico se creó con base en un tiempo de reacción de 1.5 segundos, que como les digo puede ser inclusive más. Las barras grises lo que te muestran es la distancia que la persona se va a trasladar durante el tiempo de reacción. Eso significa que su velocidad va a ser constante. Y como se puede ver en el gráfico, obviamente a mayor velocidad, mayor es la distancia que la persona se va a trasladar durante el tiempo de reacción. Una vez que la persona ha reaccionado y activa el sistema de frenos necesita disipar esa energía cinética. Esa energía tiene que disipar en forma de calor. Y por supuesto, como les había explicado, a mayor velocidad, mayor energía. Y ya sabemos que la relación es una relación de la potencia cuadrada. Por lo tanto, si se duplica la velocidad, se cuadruplica la energía, que en este caso sería la energía que tiene que disipar el sistema de frenos para poder detener el vehículo. Entonces, eso implica que el vehículo va a necesitar una distancia adicional para poder detener el carro, no va a detenerlo inmediatamente. Y además hay que considerar las características del vehículo. No es lo mismo activar el sistema de frenos de un vehículo con frenos hidráulicos que un vehículo con frenos de aire. Y ya esto va asociado a las características de los vehículos de carga pesada o de algunos autobuses. Porque los sistemas de frenos de aire convencionales tienen un reservorio de aire presurizado y cuando se activa el freno lo que se hace es que se activa una válvula que permite el paso de aire y ese aire presurizado se distribuye en los diferentes sistemas de frenos que va a tener. Va a tener sistemas de frenos en las llantas de adelante y en los ejes traseros, y en los vehículos de carga pesada pueden haber varios ejes traseros. Entonces lo que pasa es que el aire va a llegar primero a los ejes a los sistemas de frenos que están más cercanos y después tiene que trasladarse a lo largo de todo el vehículo hasta llegar a los últimos ejes, usualmente los ejes traseros, y activar ese sistema de frenos. Entonces ellos tienen un retraso, no reaccionan tan rápido como los frenos hidráulicos. Y eso lo que hace es que también se aumente la distancia de frenado, en este caso cuando se compara un vehículo de carga pesada con un vehículo de carga liviana. Ahora, no solo depende de la capacidad del sistema de frenos para tener el vehículo, que sí es muy importante tenerlos en buenas condiciones, por eso es importante el mantenimiento, pero también depende de las condiciones de la calzada. Si el asfalto, por ejemplo, digamos que asumiendo que se está conduciendo el asfalto, si el asfalto está mojado, el coeficiente de fricción se va a disminuir, y si se disminuye el coeficiente de fricción, aumenta la distancia de frenado. Es por eso que en este gráfico que les estoy mostrando, una vez que termina el tiempo de percepción y reacción del conductor, empiezan
a mostrar la distancia de frenado del vehículo, pero los muestran con dos barras. Las barras amarillas muestran la distancia de frenado del vehículo en condiciones secas y las barras azules muestran la distancia de frenado del vehículo en condiciones húmedas. Y noten que, por supuesto, en condiciones húmedas la distancia del vehículo va a ser la distancia de frenado va a ser aún mayor. Y eso es lo que ocurre en este video que les muestro a continuación. En este video se comparan dos carros iguales. Son dos carros iguales, inclusive ponen el mismo conductor. Lo que pasa es que un carro viaja a 5 kilómetros por hora más que el otro carro y de pronto aparece un camión atravesando la vía y los conductores tienen que hacer la acción de frenado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que es solo una diferencia de 5 kilómetros por hora, a la hora del impacto, la diferencia va a ser más o menos creo que menciona 15 kilómetros por hora. ¿Por qué la diferencia del impacto es de 15 kilómetros por hora cuando la diferencia de la velocidad de conducción era solo de 5? Lo que pasa ahí es que, primero, el vehículo que iba circulando más rápido, o mejor dicho, el conductor que iba circulando más rápido, requirió una distancia mayor antes de reaccionar. Entonces, cuando ya reaccionó el primer conductor, él ya empezó a disminuir la velocidad. El otro apenas iba pensando qué tenía que hacer. Entonces, requirió una distancia mayor para frenar, por lo tanto, inició la acción de frenado más tarde y eso implica que el sistema de frenos tuvo menos espacio para disipar la energía y por lo tanto no tuvo la capacidad de detener el vehículo en la distancia necesaria. Y la consecuencia, pues en este video es abismal. Se nota que una colisión ocurrió con solo daño material y no ocurrió ni siquiera mayor daño para el vehículo, mientras que la otra colisión el conductor pudo inclusive haber muerto. Entonces, como les digo, la velocidad es un factor de riesgo porque incrementa el riesgo de que ocurran colisiones y también aumenta la severidad de las colisiones cuando se incrementa la velocidad. Entonces, hay una pregunta muy interesante que es: ¿se puede o no cambiar el comportamiento de las personas a través de campañas y de la educación? Porque realmente se han hecho estudios que indican que usualmente la persona, el comportamiento es que tiende a romper el límite de velocidad, tiende a viajar más rápido que el límite de velocidad establecido por la señalización. Entonces, hay esfuerzos por cambiar esos comportamientos. Se ha preguntado, ok, ¿se puede o no cambiar ese comportamiento a través de la educación y a través de las campañas? Y la respuesta es más o menos. Y lo digo más o menos porque se ha demostrado que las personas se acostumbran al riesgo que implica el aumento de la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque las personas puede ser que conduzcan sobre el límite de velocidad a diario, pero no a diario tienen accidentes de tránsito. Entonces, para las personas, el aumentar la velocidad de conducción y el violar los límites de velocidad no implica necesariamente que vayan a tener un accidente. Caso contrario, el alcohol. Es muy fácil hacer entender a las personas que si conducen bajo el efecto del alcohol, aumenta muchísimo la probabilidad de tener accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se trata de cambiar ese comportamiento solo a través de campañas y a través de educación, se ha mostrado que los intentos tienden a ser ineficaces. Tienden a ser ineficaces porque, como les digo, hay un acostumbramiento al riesgo. Las personas, si se hacen cuestionarios, se puede ver que las personas pueden tender a romper el límite de velocidad a diario y ellos pues llegan sanos y salvos a las casas o a sus lugares de trabajo donde quieran desplazarse y por lo tanto no asocian que hay un aumento del riesgo de cometer un accidente y sufrir lesiones si se aumenta la velocidad. Entonces, la manera efectiva de cambiar ese comportamiento está bien, utilizar la educación y las campañas
siempre y cuando vayan acompañadas con la vigilancia, ya sea vigilancia a través de cámaras de velocidad y su respectivo sistema de multas o con la vigilancia policial. Si no van acompañados, lo que se ha visto en la literatura, lo que se ha visto en los estudios es que los esfuerzos no tienen los resultados deseados, tienden a ser pues no muy eficaces en términos de los cambios en el comportamiento de los conductores. Y ahora, este comportamiento de tratar de aumentar la velocidad más allá del límite de velocidad puede verse a muchos factores. Yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero, por lo tanto no puedo entrar en mucho detalle acerca de cuáles son los factores sociopsicológicos que pueden afectar la selección del límite de velocidad. No puedo entrar en mucho detalle, pero sí les puedo mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, están los motivos y extramotivos. Un motivo es la razón por la cual una persona se tiene que trasladar de un punto A a un punto B. Claro ejemplo es, tengo que ir a trabajar. Sin embargo, hay veces que la persona se levantó tarde y ahora ya no es solo tengo que ir a trabajar, sino que tengo una prisa, una urgencia por llegar a tiempo. Y ya esta prisa, esta urgencia es lo que se conoce como un extra motivo, es un motivo adicional que hace que la persona sienta presión por aumentar el límite de velocidad y violar el límite de velocidad, aumentar la velocidad de conducción y violar el límite de velocidad u otras normas de tránsito. Entonces, lo que pasa es que cuando la persona es guiada por los extramotivos, se empiezan a estrechar los márgenes de seguridad y ya de pronto la persona no solo viola el límite de velocidad, sino que tiende a reducir la brecha, la distancia de separación entre su vehículo y el vehículo del frente. Y por supuesto, si esa distancia se reduce, es más probable que ocurra una colisión. Hay otros extramotivos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, de los varones jóvenes, muchachos que tienen su licencia a los 18 años, por ejemplo, ellos van a sentir cierta necesidad de obtener la aceptación por parte de otros compañeros varones y por lo tanto una manera de obtenerla es mostrando que tengo la licencia a conducir, que ya tengo un vehículo, ya sea que me prestó mi papá, mi mamá o porque lo pude comprar, y aparte de eso utilizo este vehículo como un mecanismo para mostrarme más seguro ante las mujeres y por lo tanto ya el vehículo tiene una conceptualización diferente, no es solo el instrumento que utilizo para trasladarme, sino que ya es un instrumento que utilizo para obtener cierto estatus social y aumentar mis chances de conquistar mujeres, por ejemplo. Es un fenómeno que se da. Hay otros fenómenos que ocurren sociales. Por ejemplo, no sé si alguna vez se han preguntado por qué en la noche aumenta el riesgo de que ocurran accidentes. Y ahora, con riesgo, aclaro que no necesariamente van a ocurrir más accidentes en la noche. Sin embargo, si se considera que en la noche reduce el flujo vehicular y se compara la reducción del flujo vehicular versus la cantidad de accidentes y sobre todo la cantidad de accidentes con lesiones graves o mortales, entonces se puede ver que el riesgo en la noche es mayor. ¿Y entonces qué ocurre? Que en la noche, de acuerdo a un estudio que estaba leyendo, en la noche puede disminuir la percepción de que me van a multar. En la noche hay menos flujo vehicular, entonces hay más espacio para poder circular más rápido. Pero aparte de eso en la noche incrementan ciertas interacciones sociales. Entonces ya salí del trabajo, ya salí del centro de estudio y me voy a la fiesta. Entonces en la fiesta puede haber ingesta de alcohol y con la ingesta de alcohol vienen otros comportamientos riesgosos como lo que es el sentirme más seguro o tener un exceso de seguridad sobre mis capacidades. Y eso se puede traducir en violar ciertas normas de tránsito, incluyendo el límite de velocidad. Obviamente la conducción bajo los efectos del alcohol es una violación de la ley de tránsito. Y cuando se combinan todos estos factores, entonces puede
puede ocasionar que los conductores tiendan a viajar sobre el límite de velocidad. Ahora, los conductores que tienen itinerarios, cumplir con un itinerario puede hacer cuando el itinerario no está establecido considerando los retrasos operacionales, considerando pues otras vicisitudes que puede tener el conductor. Los itinerarios pueden hacer que un conductor aumente el límite de velocidad. Me acuerdo que había antes una campaña de que si la pizza, cuando Pizza Hut ofrecía pizzas y decían si no llega menos de creo que era 3 minutos, entonces la pizza es gratis. Entonces obviamente eso hace que el motociclista vaya rápido y eso puede ocasionar que se violente el límite de velocidad. Y eso es una campaña que yo me acuerdo de cuando yo era niño, pero voy a dar un ejemplo mucho más claro. Actualmente la restricción por coronavirus es a las 10 de la noche. ¿Ustedes no creen que faltando unos 10 minutos antes de las 10 de la noche los conductores van a empezar a circular más rápido? Eso es un fenómeno interesante porque habría que ver si a las horas, si en horas cerca del tiempo de restricción podrían aumentar los accidentes de tránsito o no en estas condiciones. Eso podría ser un análisis interesante. Y si se demuestra que hay un aumento de accidentes de tránsito, hipotéticamente hablando, eso podría asociarse con el incremento en la velocidad de conducción por la presión de tener que llegar a la casa a guardar el carro antes de que me apliquen una multa. Entonces hay diversos factores. Podría hacerse una sesión solo de eso, pero eso ya le correspondería a mi compañera psicóloga. Hay muchos factores que pueden influir en por qué las personas deciden viajar sobre el límite de velocidad. Hay inclusive el tipo de carro. Había estado leyendo acerca de la edad del vehículo, cómo la edad del vehículo puede influir en que una persona decida circular más rápido que otros conductores. No voy a entrar en más detalles acerca de eso, salvo que si quiero hablar acerca de las características de las vías. Y eso es un tema muy importante porque en eso es algo en lo que en ocasiones las autoridades fallan. Las características de las vías ofrecen información al cerebro de los conductores que los conductores van a interpretar como si puedo aumentar o no la velocidad de conducción, indiferentemente del límite de velocidad que se establezca. La geometría vial y otras características van a darle cierta información a los conductores. Entonces, la selección del límite de velocidad debería ser congruente con las características de las vías para influir en la decisión que toman los conductores acerca de la velocidad de conducción. Cuando se establece un límite de velocidad que es incongruente con las características de las vías, es muy difícil que el conductor vaya a obedecer el límite de velocidad. Y eso se pueden citar varios ejemplos en Costa Rica. Para citar un ejemplo, tal vez bastante conocido. Sí, voy a citar un ejemplo que es muy conocido. Zona escolar, 25 kilómetros por hora. Pero resulta que ese límite de velocidad de 25 kilómetros por hora lo ponen en una carretera de 4 carriles. Y eso es algo que pasa en Costa Rica. Está la salida de la escuela que da directamente a la carretera de 2 o 4 carriles. Y entonces, como es una zona de velocidad, establecen un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora. Cuando la geometría vial dice que la velocidad de circulación podría ser inclusive hasta 100 kilómetros por hora. El límite de velocidad a veces lo establecen en 60, pero no es congruente con las características de la vía. El límite de velocidad se establece en 60, el conductor puede ir a 80 de acuerdo a la ley, pero la característica de la vía te dice que a 100 y de pronto te ponen una señal de tránsito de 25 kilómetros por hora, que por supuesto la gente no lo respeta porque es incongruente la característica de la vía con el límite de velocidad establecido. Y de hecho, si hubieran conductores que respetaran el límite de velocidad de 25 kilómetros por hora en zonas escolares, cuando la salida de la escuela da directamente a una carretera,
También se incrementa el riesgo de accidentes porque hay otro factor asociado a la velocidad que se llama diferencial de velocidad. Vehículos que circulan en la misma vía a velocidades muy distintas aumentan el riesgo de que ocurran colisiones. Entonces, si vienen vehículos circulando 80 km por hora y de pronto a alguien se le ocurre reducir su velocidad a 25 km por hora, aumenta el riesgo de colisión. Entonces, es una incongruencia que se encuentra en nuestra geometría vial. Las vías deberían diseñarse de forma que se autoexpliquen. Y el concepto de que se autoexpliquen es que las características de las vías deberían definir y dar suficiente información a los conductores acerca de cómo se deben comportar. Si eso no ocurre, el conductor se va a comportar de forma diferente a lo que el diseñador esperaba. Y a pesar de que se establezcan señales de tránsito, si las características de la vía no son congruentes con la señalización, el conductor puede comportarse de forma diferente a lo esperado. Por eso es que en esta imagen que les muestro de un área en Inglaterra, muestra una vía en la cual habían problemas de exceso de velocidad. Características de la vía: una vía recta, amplia, bajo flujo vehicular. Ya solo esas tres, que son tres entre varias características que pueden haber, ya solo esas tres características le indican al cerebro usted puede ir rápido. Pero la señal de tránsito dice otra cosa y el conductor tiende a obedecer lo que le dice el cerebro y no tanto la señal de tránsito. Entonces, para resolver ese problema, las autoridades lo que hicieron fue modificar la geometría vial. Entonces llegaron y pusieron ciclovías, pusieron vallas para peatones, cambiaron la demarcación. Entonces, pusieron características que le indican al conductor más claramente: esto es una zona urbana. Por lo tanto, debería conducir a menores velocidades y, de hecho, lograron reducir la velocidad promedio en esta zona. Entonces, características como, por ejemplo, las rotondas, las plataformas para peatones, los reductores de velocidad, son características de la geometría vial que le indica al conductor: esta es una zona de velocidades de conducción bajas, entiéndase bajas en como cerca de 30 km por hora. Si es una vía recta, más de 2 carriles, larga, con bajo flujo vehicular, sin vigilancia, las características le dicen al conductor puede ir a velocidades altas, que hablemos altas como 100, 150, que es el caso que ocurre en la ampliación de Cañas Liberia. La ampliación de Cañas Liberia, nosotros en años anteriores habíamos realizado mediciones de velocidad y habíamos visto que había personas que circulaban hasta 140 km por hora o más, cuando el límite de velocidad era 60 km por hora. Y establece 60 km por hora porque hay interacciones en ángulo recto, pero el resto de las características de la vía no indican 60 km por hora. Entonces, sí, se puede modificar la conducta del conductor cuando se establecen campañas o material educativo acompañado con la vigilancia policial, y además que las características de la geometría vial sean congruentes con el límite de velocidad que se establece.